Bienvenidos a este nuevo tutorial. Espero que sea un poco más corto, más simple que la ocasión anterior. Nada más vamos a aprender cómo hacer un gráfico de la forma más sencilla en Excel. Y aprovechando que se nos había pedido un gráfico con los diferentes canales o estilos de aprendizaje, vamos a utilizar esto para poder crear un gráfico. Lo primero que necesitamos para crear un gráfico es tener una tabla de donde se van a obtener los datos para crear ese gráfico. Y nada más vamos a recordar algunos pequeños pasos o cosas, conceptos que habíamos manejado en el video anterior. Ahora bien, necesitamos forzosamente tener esos datos. Yo ya los tengo aquí guardados, donde ya tengo 2 auditivos, 15 visuales y 8 kinestésicos. Y puedo empezar a generar mi tabla de la siguiente manera. A lo mejor aquí lo voy a poner canal de aprendizaje y cantidad de alumnos. Aquí me voy a ir primero con los auditivos, los visuales y los kinestésicos. De tal manera que son 12, 15 y solamente 8. Solamente por recordarlos, si yo en dado caso quisiera darle un poco más de vista o más de formato a esta tabla, primero sería definir los bordes. Yo voy a seleccionar aquí todos los bordes. Y a lo mejor les puedo dar un poco más de color, seleccionando la opción de color de relleno. Verde, azul y amarillo. Y a lo mejor unos colores más claros para darle un poco más de vista a mi tabla. Y estos pues los dejo así en blanco. Ahora bien, ya tengo yo la tabla. Necesitamos ahora sí el gráfico. ¿Cómo se genera un gráfico en Excel? Como ya les había mencionado, necesitamos una tabla donde tengamos los datos y voy a seleccionar ya sea toda la tabla o bien parte de ella. Y nos vamos a ir donde dice insertar. Ya Excel ya nos da una herramienta donde nos recomiendan algunos gráficos dependiendo cuáles sean los datos que está analizando Excel en nuestra tabla. Podemos seleccionarlo directamente o nos podemos ir al gráfico que yo prefiero. Yo siempre utilizo la opción de los gráficos recomendados y ya me recomienda, tomando o analizando los datos que están, cuál sería el mejor. De este lado tenemos todos los gráficos que tenemos para poder representarlos, pero no todos de ellos nos van a servir dependiendo de nuestra tabla. Por ejemplo, este de proyección solar no nos va a servir tanto o no va a ser tan visual como pudiera ser una columna. Le voy a dar a aceptar y ya en automático Excel nos genera esta ventana flotante donde yo la puedo desplazar a donde yo quiera y ya nos está brindando ese gráfico. Ya lo único que resta pues puede ser una personalización o puede ser ajustar algunos detalles como cuáles. En el signo de más yo le puedo agregar los títulos del eje que si se fijan al inicio no los tiene. ¿Para qué? Para que quede con mayor claridad cuál es qué es lo que estamos contando. También lo que yo puedo hacer es darle color a cada una de estas barras. Si se fijan ahorita todas son del mismo color y pues a lo mejor no queda bien o no nos gusta cómo está quedando. ¿Cómo lo hago para personalizarlo? Tenemos dos opciones. Me voy a ir en estas barras de herramientas que se abren o se actualizan cuando yo tengo seleccionado el objeto o desaparecen más bien. Si yo no las selecciono, fíjense que desaparecen esas barras. En cuanto yo selecciono un objeto, aparecen ya lo que es diseño y formato. Me voy a ir a formato, voy a seleccionar la barrita que quiero cambiarle el color y me voy a ir al relleno de forma. Y al principio, si yo no selecciono nada más una, me va a pintar las tres. Veámoslo. Selecciono mi formato y me está seleccionando los tres. ¿Cómo lo hago para saber si un objeto está seleccionado? Generalmente en Excel o en Word le salen las orillitas o el contorno a la figura que están seleccionadas. Aquí si se fijan están los tres, se les notan las esquinas en cada una de ellas.
Tengo que darle un doble clic para seleccionar únicamente esa forma y ahora sí ya puedo pintarla. Y voy a utilizar unos colores básicos, por así decirlo, muy parecido a lo que yo tenía aquí en mi tabla. Me voy a ir al verde para los auditivos, al azul para los visuales y para los kinestésicos voy a dejar el color naranja o amarillo. Y ahí está. Yo ya he personalizado esta tabla y a lo mejor nada más para aclararlo como un detalle más le puedo agregar los títulos del eje y me voy a ir a esta parte donde yo los voy a borrar y le voy a poner cantidad o número de alumnos. Y así va a ser un poco más fácil de comprender qué es lo que estamos viendo. Este es un gráfico muy sencillo, muy simple. Me puedo volver a seleccionar el gráfico, me voy a ir a diseño y aquí mismo otra vez me aparecen los diferentes estilos que puede tener mi gráfica y yo puedo seleccionarlo dependiendo cuál me guste más, cuál se adapta más a mis necesidades. Yo voy a dejarlo igual, pero igual se puede estar cambiando. Incluso cuando ya uno lo personalizó o cuando ya puso la tabla, se puede cambiar y no va a haber ningún problema. Les digo, ya más bien lo único que falta es hacer una personalización o decir, a mí me gustaría que tuviera esto o que no lo tuviera. También es muy gráfico o ayuda bastante que tenga las etiquetas de los datos. ¿Cuáles son las etiquetas de los datos? Aquí aparece. Ya no nada más es ver la rayita, sino que ya directamente sobre la barra aparece la cantidad, lo cual pues, les digo facilita más la lectura de esos datos. Y ya, así de simple ya hemos generado una tabla, un gráfico que nos va a servir para identificar los canales de aprendizaje. Vamos a aprovechar esta misma clase o en este mismo video para ver cómo se hace una tabla que tenga más información. Voy a seguir aprovechando los datos que ya tenemos acerca de los resultados del CISAT, donde tenemos textos escritos, tenemos lectura, cálculo mental y los 3 niveles en los que clasifican a nuestros alumnos. Empiezo otra vez a crear mi gráfico. Me voy a ir a producción de textos, lectura, cálculo mental y los 3 niveles en los cuales va a quedar nuestros alumnos. El primero de ellos es requiere apoyo, en desarrollo y nivel esperado. Ya solamente falta vaciar los datos. Producción de texto tenemos 17 que requieren apoyo. En lectura tenemos a 4 que requieren apoyo. Cálculo mental tenemos a 26. En desarrollo, en producción de textos tenemos 13. 26. Son 5. Y a nivel esperado tenemos 5, 5, 4. Podemos volver a personalizar la tabla, dar un poco más de vista, pero solamente le voy a dar un poco más de orden. No la voy a estar personalizando tanto como la anterior. Vuelvo a seleccionar, les repito, ya sea una parte del gráfico donde están o puedo seleccionar toda la tabla. Me voy a ir donde mismo en insertar, gráficos recomendados y otra vez se me hace una recomendación. Si se fijan ahora son un poco más amplios porque pues Excel detecta que es más fácil o se puede representar de diferentes formas. En esta me presenta requiere apoyo, en desarrollo, nivel esperado, producción de textos, lectura y cálculo mental. Son las clasificaciones que está tomando. En esta otra me lo hace por niveles, no por producción de textos, lectura y cálculo mental, sino por los niveles que tenemos en esta fila. A mí me gustaría más dejarlo de esta manera porque siento que es un poco más gráfico ver dónde se requiere apoyo. Si se fijan aquí en la vista previa, en requiere apoyo, tengo una gran cantidad de alumnos que tienen problemas en cálculo mental, le siguen los de producción de textos y al final los de lectura. Voy a dejar esa misma tabla y ya otra vez Excel nos genera esta ventana flotante que se puede desplazar por todo el documento y volvemos a hacer lo mismo, una personalización. A mí siempre me gusta ponerle los títulos del eje,
y la etiqueta de los datos. Y aquí otra vez, para que sea un poco más fácil de leer para cualquier persona que vea este gráfico, número de alumnos. Y ya está. Así de sencillo es como generamos un gráfico en Excel. Solamente les recuerdo que desde el inicio nosotros tenemos que tener esta tabla de datos para que Excel ya automáticamente genere un gráfico. Y ya lo único que queda pues es escoger el gráfico que se ajuste más a nuestras necesidades o bien una personalización como lo hicimos en la parte de arriba. Sería todo, espero sus dudas o sus comentarios. Muchísimas gracias.